La historia de Tauro nace en uno de los relatos más célebres de la mitología griega, donde el poder, la belleza, la determinación y la permanencia quedaron unidos para siempre en la figura del toro sagrado. Desde la perspectiva astrológica, esta leyenda no solo explica el origen simbólico de la constelación, sino que representa el modelo espiritual del carácter taurino, una fuerza tranquila que parece inmóvil, pero que es capaz de cambiar el destino cuando decide avanzar. Según la tradición, Zeus, rey de los dioses del Olimpo, contempló a la princesa Europa mientras paseaba por la costa acompañada de sus doncellas. Fascinado por su belleza, decidió adoptar la forma de un toro completamente blanco, de pelaje brillante como la nieve, ojos serenos y cuernos semejantes a la luna creciente. No era un animal salvaje ni agresivo. Su presencia transmitía paz, nobleza y una fuerza contenida que inspiraba absoluta confianza. Europa, cautivada por aquella criatura extraordinaria, se acercó sin temor. El toro permaneció inmóvil, paciente y silencioso. No necesitó demostrar su poder mediante la violencia. Su simple presencia bastaba para imponer respeto. Cuando la joven se sentó sobre su lomo, el toro comenzó a caminar lentamente hacia el mar hasta internarse en las aguas. Después atravesó el Mediterráneo con una firmeza inquebrantable hasta llegar a la isla de Creta, donde Zeus recuperó su verdadera forma. De aquella unión surgiría una descendencia destinada a gobernar y a dejar una profunda huella en la historia mítica. Como recompensa por aquella transformación divina, Zeus colocó la imagen del toro entre las estrellas, convirtiéndola en la constelación de Tauro, una figura eterna que desde entonces simboliza la estabilidad, la fertilidad, la abundancia y el poder de la naturaleza. Desde la astrología, este relato se interpreta como el viaje del alma taurina. La personalidad de Tauro no nace del impulso descontrolado, sino de la serenidad que precede a toda gran transformación. Mientras otros signos buscan conquistar el mundo mediante la rapidez o la confrontación, Tauro lo hace construyendo bases sólidas que resisten el paso del tiempo. El toro blanco representa la fuerza dominada por la sabiduría. Su inmovilidad nunca significa debilidad. Cada pausa es una observación. Cada silencio es una preparación. Cada decisión surge después de haber valorado todas las posibilidades. Esta actitud explica por qué Tauro suele avanzar con lentitud aparente mientras, en realidad, está asegurando que cada paso sea definitivo. La leyenda también enseña que la verdadera fortaleza no necesita exhibirse constantemente. Zeus eligió la apariencia de un toro tranquilo precisamente porque el auténtico poder inspira confianza antes que miedo. Ese simbolismo permanece profundamente arraigado en la personalidad taurina. La seguridad interior suele expresarse mediante la calma, la estabilidad emocional y una resistencia extraordinaria frente a las dificultades. El elemento tierra gobierna a Tauro, reforzando todavía más el significado de la leyenda. El toro avanza sobre un suelo firme. No pertenece al viento cambiante ni al fuego impaciente. Representa aquello que permanece cuando las tormentas desaparecen. Su misión consiste en construir, conservar y proteger todo aquello que posee verdadero valor. El planeta Venus, regente de Tauro, añade otra dimensión al mito. Si el toro simboliza la fuerza, Venus representa la belleza, el placer, el arte, la armonía y el amor por la vida. La unión de ambos crea una personalidad capaz de trabajar con enorme perseverancia para alcanzar una existencia cómoda, estable y rodeada de belleza. No se trata únicamente de acumular bienes materiales, sino de convertir el mundo en un lugar donde los sentidos puedan disfrutar plenamente de la existencia. La leyenda refleja además una profunda capacidad para proteger. El toro blanco transporta a Europa sin hacerle daño. Su fuerza está completamente controlada. Esta imagen se traduce astrológicamente en una personalidad que suele asumir el papel de protector de la familia, del hogar, de los amigos y de todo aquello que considera parte de su territorio emocional. Sin embargo, toda leyenda también contiene advertencias. La misma firmeza que convierte al toro en un símbolo de estabilidad puede transformarse en rigidez cuando el miedo al cambio domina sus decisiones. El toro permanece inmóvil durante mucho tiempo, pero cuando finalmente decide actuar resulta prácticamente imposible detenerlo. Esta dualidad explica tanto la enorme paciencia de Tauro como su conocida obstinación. La resistencia es una de las mayores herencias del mito. El viaje desde la costa hasta Creta representa un trayecto largo, constante y sin retrocesos. No existen atajos. No hay prisas. Solo existe la determinación de llegar al destino.
Esa misma energía convierte a Tauro en uno de los signos con mayor capacidad para superar crisis prolongadas. Mientras otros abandonan cuando aparecen los primeros obstáculos, Tauro continúa avanzando incluso cuando nadie más cree posible alcanzar la meta. Desde una visión épica, la vida de Tauro se asemeja a la construcción de una fortaleza piedra sobre piedra. Cada experiencia añade un nuevo muro. Cada fracaso fortalece los cimientos. Cada victoria aumenta la confianza sin destruir la humildad. El éxito no aparece como un golpe de suerte, sino como el resultado inevitable de una voluntad que nunca deja de trabajar. La constelación de Tauro también posee una estrecha relación con las Pléyades y Coníades, grupos estelares asociados desde la antigüedad con las estaciones agrícolas y los ciclos de la naturaleza. Este vínculo convierte a Tauro en el guardián del crecimiento, de las cosechas y de la prosperidad obtenida gracias al esfuerzo constante. Nada florece antes de tiempo. Todo requiere paciencia, dedicación y respeto por el ritmo natural de la vida. En numerosas civilizaciones antiguas, el toro fue considerado un animal sagrado. En Egipto apareció bajo la figura del toro Apis, símbolo de fertilidad y fuerza divina. En Mesopotamia representó el poder celestial. En la cultura minoica de Creta ocupó un lugar central en ceremonias y rituales. Todas estas tradiciones reforzaron la imagen del toro como puente entre el mundo humano y las energías creadoras de la naturaleza. Más allá del relato de Zeus y Europa, la tradición astrológica contempla a Tauro como el primer gran constructor del zodiaco. Después del impulso inicial de Aries, que representa el nacimiento y la conquista de la existencia, llega Tauro para consolidar aquello que merece permanecer. Si Aries enciende la llama, Tauro alimenta el fuego hasta convertirlo en un hogar capaz de resistir el paso de los inviernos. Esta secuencia convierte al signo en el guardián de la continuidad, de la permanencia y de la obra que trasciende el instante. Desde una visión simbólica, el toro no lucha por conquistar territorios lejanos, sino por convertir el territorio que posee en un reino fértil. Su mayor victoria consiste en transformar la incertidumbre en estabilidad. Allí donde otros contemplan un campo vacío, Tauro imagina cosechas futuras. Allí donde otros ven únicamente roca, percibe los cimientos de una fortaleza. Su grandeza reside en descubrir el potencial oculto de las cosas sencillas y otorgarles un valor inmenso mediante el esfuerzo constante. Las antiguas escuelas esotéricas asociaban a Tauro con la puerta de la manifestación. Se consideraba que muchas ideas nacían en planos invisibles, pero solamente aquellas capaces de atravesar el umbral taurino llegaban a convertirse en realidad. Por ello, este signo simboliza la capacidad de dar forma tangible a los sueños. No basta con imaginar un destino glorioso, es necesario levantarlo día tras día con paciencia, disciplina y perseverancia. Esa es la auténtica alquimia de Tauro, convertir lo invisible en visible y lo posible en permanente. También existe una relación profunda entre Tauro y el silencio. Mientras otros signos encuentran poder en la palabra o en la acción inmediata, Tauro descubre su fortaleza en la observación. El toro de la leyenda apenas necesita gestos para expresar autoridad. Su presencia modifica el ambiente antes incluso de realizar un movimiento. En términos astrológicos, esta cualidad representa una seguridad interior que no depende del reconocimiento externo. El verdadero poder no necesita proclamarse constantemente, porque su influencia se percibe de manera natural. Las montañas constituyen otra poderosa imagen vinculada al destino taurino. Permanecen inmóviles frente al viento, la lluvia, la nieve y el paso de los siglos. Cambian lentamente, casi de manera imperceptible, pero nunca renuncian a su esencia. Tauro comparte esa naturaleza. Puede adaptarse cuando resulta necesario, aunque jamás traiciona los principios que considera fundamentales. Esa fidelidad hacia sus propios valores explica por qué suele inspirar confianza incluso en los momentos de mayor incertidumbre. En el plano épico, la travesía de Tauro no está marcada por batallas espectaculares, sino por victorias silenciosas que solo el tiempo es capaz de revelar. Cada sacrificio aceptado con dignidad fortalece su carácter. Cada responsabilidad asumida amplía su autoridad moral. Cada promesa cumplida añade una nueva piedra al monumento invisible que construye a lo largo de toda la existencia. Mientras muchos héroes buscan la gloria inmediata, el héroe taurino aspira a levantar un legado que continúe hablando cuando su propia voz haya desaparecido. La relación con Venus también posee una dimensión mucho más profunda de lo que suele imaginarse. No se limita al gusto por la belleza exterior, sino que impulsa la búsqueda de armonía entre el mundo material y el espiritual.
Tauro comprende que la belleza auténtica nace cuando el esfuerzo y la sensibilidad trabajan unidos. Una obra bien realizada, un paisaje cultivado con dedicación o una vida edificada sobre principios sólidos representan expresiones de esa energía venusina que encuentra satisfacción en todo aquello que alcanza la excelencia mediante la constancia. La astrología tradicional considera además que Tauro posee una extraordinaria capacidad para acumular energía vital. Igual que la tierra almacena el agua de la lluvia para alimentar futuras cosechas, este signo suele conservar experiencias, conocimientos y recursos con una visión orientada al largo plazo. No actúa impulsado por la escasez, sino por la comprensión de que toda abundancia verdadera necesita ser protegida para garantizar el futuro. Esta actitud explica su habilidad para construir patrimonios materiales, emocionales e incluso espirituales que resisten las épocas más difíciles. Existe igualmente un simbolismo muy poderoso en los cuernos del toro, orientados hacia el cielo como si fueran antenas capaces de conectar la tierra con las fuerzas celestiales. En numerosas culturas antiguas representaban la unión entre el mundo físico y el divino. Desde la perspectiva astrológica, esta imagen recuerda que Tauro no está destinado únicamente a buscar seguridad material. Su misión consiste en elevar la materia hasta convertirla en una expresión de lo sagrado. Cada hogar construido con amor, cada alimento obtenido mediante un trabajo honesto y cada acto de protección hacia quienes ama forman parte de ese propósito superior. La evolución del signo también implica aprender que la verdadera fortaleza no consiste en resistirse eternamente al cambio, sino en distinguir que merece ser conservado y que necesita transformarse para seguir creciendo. Incluso la tierra más fértil debe renovarse después de cada cosecha. El toro que comprende esta enseñanza deja de luchar contra el movimiento natural de la vida y convierte cada transformación en una oportunidad para fortalecer todavía más sus raíces. Así, el destino de Tauro adquiere un significado profundamente inspirador. No está llamado a perseguir victorias fugaces ni a consumir su energía en conquistas efímeras. Su auténtica epopeya consiste en demostrar que la paciencia puede vencer a la prisa, que la perseverancia supera al talento inconstante y que la firmeza de un solo espíritu puede resistir las tormentas que derriban imperios enteros. Como la constelación que permanece brillando desde tiempos inmemoriales, Tauro recuerda que las obras más grandes de la historia nunca fueron fruto de un instante de inspiración, sino de incontables días de esfuerzo silencioso, de una voluntad inquebrantable y de una fe constante en el poder de construir un legado destinado a perdurar mucho más allá del paso de los siglos. Antes se profundizó en la leyenda y el simbolismo general de Tauro. A continuación se desarrolla otra dimensión complementaria, centrada en su misión iniciática, su vínculo con los ciclos del tiempo, el poder de la voluntad y la evolución espiritual dentro de la tradición astrológica. Dentro del recorrido del zodiaco, Tauro representa el momento en que la vida deja de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable. Es el instante en que la semilla rompe su aparente inmovilidad y comienza a desarrollar unas raíces invisibles que determinarán toda su existencia futura. Desde la perspectiva astrológica, esta imagen constituye una de las mayores enseñanzas del signo. Las conquistas más importantes siempre comienzan bajo tierra, lejos de las miradas, en un espacio donde únicamente la paciencia sostiene la esperanza. Esta relación con las raíces explica por qué Tauro suele experimentar una conexión tan intensa con los orígenes. No se trata únicamente de la familia o del lugar de nacimiento, sino del deseo de comprender aquello que permanece cuando todo lo superficial desaparece. Mientras otros signos buscan expandirse hacia horizontes desconocidos, Tauro dedica una parte esencial de su energía a fortalecer aquello que sostiene toda construcción futura. Ningún árbol desafía al cielo si antes no ha abrazado profundamente la tierra. En muchas tradiciones iniciáticas, el toro era considerado el guardián de las puertas sagradas. No cualquiera podía atravesarlas. Solo quienes habían demostrado constancia, disciplina y respeto por las leyes naturales eran dignos de continuar el camino. Astrológicamente, este simbolismo refleja que Tauro no entrega sus tesoros con facilidad. Cada aprendizaje exige dedicación, cada recompensa requiere perseverancia y cada logro debe ser merecido mediante el trabajo constante. No existe atajo para alcanzar la verdadera abundancia. El signo también mantiene una estrecha relación con el ritmo del universo. Los antiguos agricultores observaban el cielo para comprender cuándo sembrar, cuándo esperar y cuándo recoger los frutos. Tauro hereda esa sabiduría ancestral que reconoce que toda creación posee un tiempo adecuado. La impaciencia puede destruir una cosecha igual que una tormenta. Por ello, el alma taurina aprende a caminar al compás de los grandes ciclos de la naturaleza, comprendiendo que acelerar aquello que aún no ha madurado solo conduce a la pérdida.
Desde una perspectiva épica, esta enseñanza convierte a Tauro en un estratega del tiempo. Su verdadera arma nunca ha sido la velocidad, sino la capacidad de mantenerse firme mientras otros se desgastan luchando contra el reloj. Cada día de esfuerzo aparentemente insignificante se acumula como una piedra más en una muralla que terminará siendo inexpugnable. El paso de los años, lejos de debilitar su fuerza, suele multiplicarla, porque la experiencia se convierte en uno de sus mayores aliados. Existe además un profundo simbolismo en la mirada del toro. En numerosas representaciones antiguas aparece observando el horizonte con absoluta serenidad. Esa imagen refleja una cualidad interior excepcional, la capacidad de mantener la visión incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Astrológicamente, Tauro simboliza la voluntad que no se deja arrastrar por el miedo momentáneo. Comprende que las tormentas pasan, las estaciones cambian y los ciclos se renuevan, pero la montaña permanece. Esta permanencia no debe confundirse con inmovilidad. El verdadero movimiento de Tauro es semejante al crecimiento de los bosques o al avance de los continentes. Resulta casi imperceptible en el corto plazo, pero extraordinario cuando se contempla desde la perspectiva de los años. Así actúa también su destino. Sus mayores victorias rara vez llegan mediante golpes espectaculares del azar. Surgen como consecuencia natural de miles de decisiones pequeñas tomadas con disciplina y coherencia. Otra dimensión poco explorada del signo es su relación con la confianza. El toro de la leyenda permitió que Europa se acercara porque irradiaba una calma imposible de fingir. Esa serenidad representa la capacidad taurina para generar estabilidad en quienes lo rodean. En los momentos de incertidumbre, su sola presencia puede convertirse en un refugio. No porque posea todas las respuestas, sino porque transmite la sensación de que ninguna dificultad es insuperable cuando se afronta con firmeza y equilibrio. La tradición astrológica también contempla a Tauro como el custodio del valor auténtico. En un mundo donde muchas cosas cambian de precio constantemente, el signo recuerda que existen riquezas imposibles de comprar: la palabra cumplida, la lealtad, la paciencia, la experiencia y la dignidad. Estos son los verdaderos tesoros que el toro protege con una determinación inquebrantable. Su fortuna más importante nunca depende exclusivamente de bienes materiales, sino de la solidez de su carácter. En un plano más espiritual, Tauro simboliza la victoria de la conciencia sobre el impulso. La inmensa fuerza del toro permanece bajo control porque comprende que el poder sin dirección termina destruyéndose a sí mismo. La grandeza consiste en elegir cuidadosamente cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo conservar la energía para un desafío mayor. Esta capacidad de autocontrol constituye una de las expresiones más elevadas de la evolución del signo. La constelación de Tauro continúa brillando cada primavera boreal como un recordatorio permanente de esta misión ancestral. Sus estrellas evocan un sendero en el que cada esfuerzo encuentra finalmente su recompensa y donde ninguna obra construida con honestidad desaparece realmente. Incluso cuando el tiempo parece borrar las huellas de una generación, permanecen los cimientos levantados por quienes comprendieron el valor de la constancia. Así, la epopeya taurina no se mide por la cantidad de batallas libradas, sino por la capacidad de permanecer fiel a una visión cuando el mundo entero invita a abandonarla. Su destino consiste en demostrar que la paciencia puede convertirse en una forma de valentía, que la estabilidad también requiere coraje y que la verdadera grandeza no siempre pertenece a quienes avanzan primero, sino a quienes nunca dejan de construir hasta transformar un sueño silencioso en una realidad destinada a perdurar durante generaciones. Antes se abordaron la leyenda de Tauro, su simbolismo mitológico, su papel como constructor del zodiaco, su vínculo con la estabilidad y su misión espiritual. El siguiente desarrollo profundiza en otros aspectos menos tratados: la relación de Tauro con el poder creador de la voz, el tiempo cósmico, el despertar de la conciencia y el significado iniciático de su fuerza interior desde una perspectiva astrológica y simbólica. En la tradición astrológica más antigua, Tauro mantiene una estrecha relación con el despertar de la conciencia creadora a través de la materia. No es casual que ocupe el segundo lugar del zodiaco, pues representa el momento en que la energía primordial comienza a adquirir forma, peso y permanencia. Allí donde antes solo existía impulso, ahora aparece la voluntad de construir. Es el instante en el que el universo deja de expandirse de manera caótica para empezar a organizarse según leyes de equilibrio y estabilidad. Muchas corrientes esotéricas relacionan a Tauro con la garganta y con la capacidad de expresar aquello que permanece oculto en el interior del ser. No se trata únicamente de la voz física, sino de la facultad de pronunciar palabras capaces de convertirse en hechos.
Según esta interpretación simbólica, toda gran construcción comienza con una declaración de intención. La palabra pronunciada con convicción actúa como una semilla que, alimentada por la perseverancia, termina materializándose. Así, Tauro no solo construye con las manos, sino también mediante la firmeza de sus decisiones y la coherencia entre lo que afirma y lo que realiza. Esta asociación convierte al signo en un guardián de la integridad. La energía taurina alcanza su máxima expresión cuando existe armonía entre pensamiento, palabra y acción. Cada promesa cumplida fortalece su destino, mientras que cada contradicción debilita los cimientos de aquello que intenta levantar. Por ello, las antiguas escuelas iniciáticas afirmaban que el verdadero poder del toro nacía de su capacidad para sostener una misma dirección durante largos periodos de tiempo sin desviarse de sus principios esenciales. Otro aspecto profundamente simbólico aparece en la relación entre Tauro y el amanecer. En numerosas culturas agrícolas, el periodo en el que el sol atravesaba esta constelación marcaba el florecimiento definitivo de la primavera. Los campos comenzaban a cubrirse de vida, los árboles recuperaban su vigor y la naturaleza demostraba que la aparente muerte del invierno solo había sido una etapa de preparación. Astrológicamente, esta imagen convierte a Tauro en el gran recordatorio de que toda época difícil puede transformarse en un nuevo comienzo cuando las raíces permanecen vivas. Desde una perspectiva épica, el destino taurino se asemeja al de los antiguos guardianes que protegían ciudades, templos o reinos enteros durante décadas. Su mayor mérito no consistía en protagonizar gestas espectaculares, sino en impedir que el orden desapareciera. La historia suele recordar a los conquistadores, pero olvida con frecuencia a quienes conservaron el legado para que las generaciones futuras pudieran disfrutarlo. Tauro representa precisamente esa grandeza silenciosa que sostiene el mundo mientras otros escriben las páginas más visibles de la historia. Existe igualmente una enseñanza relacionada con la paciencia que trasciende la simple espera. Para Tauro, la paciencia no significa permanecer inmóvil, sino continuar trabajando incluso cuando los resultados todavía no son visibles. El agricultor no abandona la tierra porque la semilla aún no haya brotado. Comprende que bajo la superficie se desarrolla un proceso invisible mucho más importante que cualquier manifestación exterior. Esa confianza en los procesos profundos constituye una de las mayores fortalezas del signo y una de las razones por las que suele alcanzar objetivos que otros consideran imposibles. En la tradición hermética, el toro también simboliza la capacidad de dominar la fuerza instintiva sin destruirla. La energía vital no debe ser reprimida, sino orientada hacia una finalidad elevada. Cuando esta enseñanza se integra plenamente, Tauro deja de invertir sus recursos en resistencias innecesarias y concentra toda su potencia en construir una obra digna de permanecer. Es entonces cuando la fuerza física, la estabilidad emocional y la claridad de propósito avanzan en la misma dirección, generando una capacidad extraordinaria para transformar la realidad. La constelación de Tauro contiene además una lección sobre el paso del tiempo. Sus estrellas han sido contempladas por civilizaciones separadas por miles de años, convirtiéndose en un símbolo de continuidad entre generaciones. Reyes, navegantes, agricultores, filósofos y sabios levantaron la mirada hacia el mismo cielo buscando orientación. Desde la astrología, esta permanencia recuerda que algunas verdades no dependen de las modas ni de las épocas. La honestidad, la perseverancia, la responsabilidad y la lealtad siguen siendo pilares tan sólidos como cuando las primeras culturas comenzaron a observar el movimiento de las estrellas. El viaje evolutivo de Tauro también consiste en descubrir que la verdadera riqueza aumenta cuando es compartida con sabiduría. La abundancia protegida únicamente por el miedo termina convirtiéndose en una prisión, mientras que la abundancia administrada con generosidad fortalece tanto al individuo como a la comunidad. De este modo, el toro deja de ser únicamente un custodio de bienes materiales para convertirse en un sembrador de prosperidad, confianza y estabilidad para quienes forman parte de su mundo. Cuando todas estas dimensiones se integran, la figura de Tauro alcanza su expresión más elevada. Ya no es solamente el símbolo de la fortaleza física o de la perseverancia, sino la representación de una conciencia capaz de transformar el tiempo en aliado, el trabajo en legado y la voluntad en una fuerza creadora que permanece firme frente a cualquier adversidad. Como la tierra fértil que renace después de cada invierno y como la constelación que continúa iluminando el firmamento desde tiempos inmemoriales, Tauro recuerda que las mayores epopeyas no siempre se escriben con conquistas fulgurantes, sino con la silenciosa determinación de quienes dedican toda una vida a construir algo que seguirá dando frutos mucho después de haber concluido su propio camino. Toda gran fuerza posee una prueba que determina si será utilizada para crear o para destruir.
En la tradición astrológica, Tauro representa el momento en que el ser humano recibe el poder de materializar su voluntad. Sin embargo, junto con ese don aparece una responsabilidad igualmente inmensa: aprender a dominar el deseo sin convertirse en esclavo de él. Esta constituye una de las iniciaciones más profundas del signo y uno de los aspectos menos visibles de su simbolismo. La energía taurina enseña que poseer no significa necesariamente pertenecer. Las riquezas, el prestigio o los logros solo adquieren verdadero sentido cuando permanecen al servicio de una existencia equilibrada. Si el deseo gobierna la conciencia, incluso la mayor abundancia termina convirtiéndose en una carga. Pero cuando la conciencia gobierna el deseo, la materia se transforma en un instrumento para construir bienestar, proteger a los demás y dejar un legado duradero. Esta es la diferencia entre acumular y edificar, entre conservar por miedo o preservar por sabiduría. Dentro del recorrido del zodiaco existe un eje simbólico formado por Tauro y Escorpio. Ambos signos representan dos maneras distintas de comprender el poder. Tauro construye, conserva y da forma. Escorpio transforma, renueva y libera. Desde una perspectiva iniciática, el destino taurino consiste en aprender que ninguna fortaleza permanece viva si se niega a evolucionar. Del mismo modo que la naturaleza alterna primavera, verano, otoño e invierno, también las grandes obras necesitan atravesar ciclos de renovación para conservar su vitalidad. Esta enseñanza convierte al toro en un héroe muy diferente de los protagonistas tradicionales de las epopeyas. Su combate principal no se libra contra enemigos externos, sino contra la tentación de permanecer inmóvil cuando la vida exige crecimiento. Cada transformación aceptada con inteligencia fortalece todavía más sus raíces, porque deja de aferrarse a las formas antiguas para proteger aquello que verdaderamente posee valor. La iconografía antigua suele representar al toro con la cabeza elevada y los cuernos orientados hacia el firmamento. Esta imagen posee un significado profundamente espiritual. Simboliza la unión entre el esfuerzo cotidiano y la inspiración superior. Las patas permanecen firmemente apoyadas sobre la tierra, mientras los cuernos parecen buscar el cielo. Tauro recuerda así que la auténtica grandeza nace cuando lo material y lo espiritual dejan de ser mundos separados para convertirse en una única realidad. También resulta significativo que el toro avance únicamente cuando ha tomado una decisión definitiva. Esa actitud refleja una cualidad muy apreciada por la astrología clásica: la capacidad de convertir la voluntad en una fuerza irreversible. Mientras otras energías pueden dispersarse en múltiples direcciones, Tauro concentra todos sus recursos hacia un único objetivo. Esa concentración explica por qué muchas de sus mayores victorias parecen inevitables una vez iniciado el camino. No depende de la velocidad, sino de la imposibilidad de renunciar a aquello que considera justo. En las antiguas escuelas filosóficas, la Tierra no era entendida como un simple elemento físico, sino como el símbolo de todo aquello que ofrece estabilidad a la existencia. Tauro representa esa base invisible sobre la que descansa el resto del edificio humano. La confianza, la disciplina, la responsabilidad y la paciencia forman parte de esa tierra interior. Sin ellas, incluso los proyectos más brillantes terminan desmoronándose. Con ellas, hasta los sueños aparentemente modestos pueden alcanzar dimensiones extraordinarias. Existe además una relación muy estrecha entre Tauro y el concepto del tiempo sagrado. Para este signo, el tiempo nunca es un enemigo. Es un aliado silencioso que fortalece las obras auténticas y revela la fragilidad de las construcciones superficiales. Cada estación añade experiencia. Cada dificultad pule el carácter. Cada año incrementa el valor de aquello que ha sido construido con honestidad. Mientras la impaciencia consume energías intentando acelerar el destino, Tauro aprende a caminar junto al tiempo hasta convertirlo en su mayor colaborador. Desde una visión épica, esta actitud recuerda a los antiguos maestros artesanos que dedicaban décadas a levantar una catedral sabiendo que quizá nunca contemplarían la obra terminada. Sin embargo, continuaban trabajando porque comprendían que el verdadero sentido de su esfuerzo trascendía la satisfacción inmediata. Tauro hereda esa capacidad para servir a un propósito mayor que la recompensa instantánea. Su victoria consiste en participar en una construcción destinada a sobrevivir mucho más allá de su propia existencia. La energía venusina añade un matiz especialmente importante a esta misión. Venus no solo inspira belleza, sino también equilibrio. Tauro comprende que la abundancia pierde su significado cuando desaparece la armonía. Por ello, busca crear espacios donde la paz, la seguridad y la belleza puedan convivir. Cada hogar estable, cada jardín cuidado,
cada obra realizada con dedicación representa una manifestación de ese ideal venusino que convierte lo cotidiano en algo digno de ser contemplado. La evolución más elevada del signo aparece cuando descubre que la firmeza no necesita dureza y que la fortaleza puede convivir con la serenidad. El toro más poderoso no es aquel que embiste constantemente, sino el que domina plenamente su propia energía y sabe reservarla para aquello que realmente merece ser defendido. Esa sabiduría transforma la fuerza física en autoridad moral y la perseverancia en una fuente permanente de inspiración. Así, la figura de Tauro deja de representar únicamente la estabilidad para convertirse en el símbolo de una grandeza silenciosa que crece sin hacer ruido, de una voluntad capaz de atravesar las décadas sin perder su dirección y de una confianza tan profunda en las leyes de la vida que ninguna tormenta consigue arrancar las raíces de aquello que ha sido construido con paciencia, integridad y fidelidad a un propósito que trasciende el paso del tiempo. La constelación de Tauro ocupa un lugar privilegiado entre las figuras celestes observadas por la humanidad desde la más remota antigüedad. Mucho antes de que existiera la astrología tal como hoy se conoce, los pueblos levantaban la vista hacia este conjunto de estrellas para comprender el ritmo de las estaciones, anticipar las cosechas y orientar sus desplazamientos. Esa antigua relación convirtió a Tauro en un símbolo de la alianza entre el cielo y la tierra, entre los movimientos eternos del cosmos y la vida cotidiana de quienes dependían de la naturaleza para sobrevivir. Dentro de la constelación destaca Aldebarán, una de las estrellas más brillantes del firmamento, conocida desde tiempos antiguos como uno de los grandes guardianes del cielo. En diversas tradiciones era considerada una estrella de honor, de firmeza y de liderazgo. Desde una perspectiva astrológica simbólica, su presencia refuerza la imagen de Tauro como un protector de aquello que posee verdadero valor. No se trata de un liderazgo basado en la imposición, sino en la capacidad de convertirse en un punto de referencia constante, del mismo modo que las estrellas guiaban a viajeros y navegantes durante las noches más oscuras. Muy cerca de Aldebarán aparecen las Híades y las Pléyades, dos cúmulos estelares que han inspirado innumerables relatos mitológicos. Las Híades fueron asociadas con la lluvia y la fertilidad de los campos, mientras que las Pléyades simbolizaron la esperanza, la renovación y el comienzo de nuevos ciclos. La presencia de ambos grupos estelares dentro de la constelación convierte a Tauro en una representación del equilibrio entre el esfuerzo humano y los dones de la naturaleza. El trabajo prepara la tierra, pero también es necesario aceptar que existen fuerzas superiores que completan la obra iniciada por las manos. Esta enseñanza posee una enorme profundidad espiritual. Tauro recuerda que la voluntad es imprescindible, pero también lo es la confianza. Ninguna semilla puede ser obligada a crecer antes de tiempo. Existe un momento para sembrar, otro para cuidar, otro para esperar y finalmente otro para recoger el fruto. Comprender esa secuencia convierte al toro en un maestro del ritmo natural de la existencia. Su fortaleza no consiste únicamente en trabajar sin descanso, sino en reconocer cuando la acción debe dar paso a la paciencia. En el lenguaje simbólico de la astrología, Tauro representa la consolidación del poder interior. No es el entusiasmo inicial de quien comienza una empresa, sino la determinación de quien continúa cuando el entusiasmo ha desaparecido y solo permanece el compromiso. Esa diferencia explica por qué este signo aparece con frecuencia asociado a las grandes construcciones de la historia, aquellas que necesitaron décadas o incluso generaciones enteras para alcanzar su culminación. La figura del toro también expresa una importante enseñanza acerca del dominio de la energía. Su fuerza es inmensa, pero permanece contenida hasta que existe una causa digna de despertarla. En este aspecto reside una de las formas más elevadas del autocontrol. El poder pierde su nobleza cuando se utiliza para satisfacer impulsos pasajeros, en cambio, alcanza su máxima expresión cuando protege, sostiene y crea. La tradición astrológica contempla precisamente esta capacidad como uno de los mayores logros evolutivos de Tauro. Otra dimensión poco explorada del signo es su relación con la memoria. La Tierra conserva las huellas del pasado en sus estratos, del mismo modo que Tauro suele construir su identidad a partir de experiencias profundamente asimiladas. Cada lección aprendida permanece integrada en su carácter y se convierte en una fuente permanente de sabiduría práctica. No olvida con facilidad porque entiende que el pasado contiene herramientas necesarias para afrontar el futuro con mayor solidez. Desde una perspectiva épica, el camino taurino puede compararse con el de los antiguos custodios de bibliotecas, templos o fortalezas que dedicaban toda una vida a preservar conocimientos y valores para las generaciones venideras. Su heroísmo no dependía del estruendo de las batallas, sino de la fidelidad cotidiana hacia una misión que exigía paciencia infinita.
Esa imagen resume con precisión la esencia del signo: proteger aquello que merece permanecer incluso cuando nadie observa el esfuerzo realizado. La energía de Venus añade a esta misión una dimensión profundamente humana. La estabilidad no existe únicamente para garantizar seguridad material, sino para permitir que florezcan el arte, la creatividad, la convivencia y la belleza. Allí donde existe paz pueden desarrollarse la música, la arquitectura, la pintura, la poesía y todas las expresiones del espíritu. Por ello, Tauro no solo construye refugios físicos, también crea espacios donde el alma encuentra descanso y donde la inspiración puede manifestarse con serenidad. El recorrido iniciático del signo culmina cuando comprende que la verdadera abundancia no consiste en cuanto se posee, sino en cuanto puede sostenerse sin perder el equilibrio interior. Entonces el Toro deja de medir la riqueza por la cantidad de bienes acumulados y comienza a reconocerla en la calidad de sus raíces, en la firmeza de sus principios y en la confianza que inspira a quienes caminan a su lado. Esa transformación convierte la prosperidad material en una consecuencia natural de una fortaleza mucho más profunda. Así, la constelación de Tauro permanece como un recordatorio de que las obras destinadas a desafiar el paso de los siglos nunca nacen de la prisa ni de la improvisación. Se levantan mediante la unión entre paciencia y determinación, entre esfuerzo y sabiduría, entre la fuerza de la tierra y la inspiración del cielo. El Toro continúa avanzando con la misma serenidad con la que las estrellas recorren el firmamento, demostrando que la auténtica grandeza pertenece a quienes comprenden que cada paso firme, por pequeño que parezca, acerca inexorablemente al cumplimiento de un destino construido para perdurar mucho más allá de una sola existencia.